Aguilar saca el equivocado y por supuesto la comunidad quiere saber cuál es mi opinión. Bueno chicos, ya lo sabes, suscríbete al canal y regálame tu like para que este vídeo llegue a muchas más personas y que yo pueda seguir trabajando en tus artistas favoritos. Vamos a verlo. Tal y como nos tiene acostumbrados, trabaja sobre los sonidos de la música mexicana. Está bien, si me creen, pero si no también. Es su estilo, es el estilo que ha encontrado. Lo que pasa es que sí me parece que se trata pues de una canción que va hacia el ámbito personal. Así que vamos a ver cómo sigue. Mi vida y la de cada quien, porque este amor no lo voy a esconder. A nivel vocal les puedo decir, y como siempre les digo, que yo prefiero mil veces a Ángel Aguilar cuando trabaja en la media voz y cuando trabaja en una voz susurrada que cuando de repente quiere ir al belting y quiere ir al forte. Yo la prefiero cantando pues en estas tonalidades, ¿no? Un poquito más aireado, una voz como mucho más relajada, a la altura del habla, ¿no? Sin ningún tipo de presión, sin ningún tipo de esfuerzo vocal. Y así se fue dando poquito a poquito. Y así se fue dando poquito a poquito. Muy aireado, vocal fry para iniciar. Nos fuimos queriendo, nada estaba escrito. Me dicen de todo y que tenga cuidado. Hace exactamente lo mismo que hablábamos de Pepe Aguilar, que es que no abre mucho la boca para cantar, es decir, no vocaliza, no articula demasiado para cantar. Por lo tanto, algunas palabras parece como que estuvieran muy ligadas o como muy arrastradas, ¿no? Por eso puede ser que no se le entienda mucho a la hora de hablar. Tampoco estoy segura si es que el castellano es su lengua principal o si en realidad su primer lengua es el inglés. Eso también tendría que ver, ¿no? En este caso yo sí le entendí todo. En la canción anterior yo también le entendí todo, por eso pues no lo dije, pero sí es cierto que recibo muchísimos comentarios donde atacan justamente a esta zona de la dicción. En este caso es una balada pues muy lentita, entonces no se le complica a la hora de la dicción, ¿no? Me he enamorado del equivocado. El equivocado me llega con flores. Ya. Y para quererlo me sobran razones. Evidentemente está lanzando un mensaje, eso no cabe la menor duda que es así. La melodía es muy bonita, creo que la tonalidad en la que está escrita la canción, que no sé si la escribe ella o la escriben otras personas, no hay mucha información al respecto. Es cierto que desde que está con Cristian Nodal, las canciones de Ángel Aguilar son mucho más bonitas, la musicalidad quiero decir, no sé si también está a la mano de Cristian Nodal en las composiciones, podría ser, ¿por qué no? Obviamente si están pues juntos, pueden estar haciendo pues un trabajo juntos, a ella le puede enriquecer, digamos, la forma de escribir o la forma de componer que tiene pues Cristian Nodal. Esto es completamente lícito que suceda. Estando en sus brazos me siento segura, como me enamoran todas sus locuras. Otro de los efectos vocales que tiene es que ella no solamente utiliza el vocal fry para iniciar las frases, sino que de vez en cuando utiliza el vocal fry en medio de las frases. Me siento segura, por ejemplo, ¿no? Es como que va variando y meter el vocal fry en medio de la frase pues es mucho más complicado que meterlo al inicio, ¿no? Para iniciar la frase así, ¿no? Pero ella comparte muchísimos efectos vocales que utiliza pues su papá también, ¿no? Ha sido su influencia, yo pienso que ha sido su máxima influencia en todo ese tiempo y creo que ha aprendido muchísimo de las cosas que hace su papá. El equivocado es como ninguno. ¿Ves? Estoy mirando ahora en la pantalla. Esto sí que es esto sí que es un mensaje bien directo, aunque a veces no se tiene que hablar para dar mensajes directos. Fíjate lo que tiene en el dedo de la mala palabra. Justo se me frenó la imagen en la mano. Y de mi corazón Es que te lo enfocan. Es que te lo enfocan en primera plana, ¿no? uno y que ruede el mundo no entienden lo nuestro. Digan lo que digan, él es el correcto. A nivel vocal creo que ya no vamos a sacar más nada. Esto se trata más bien de un mensaje. Es una balada con una música muy bonita. Esto nos pasa a todos cuando nos enamoramos. Es normal que arrasemos contra viento y marea y contra todo pronóstico y contra lo que nos digan. Volvemos otra vez a un puente musical. Por supuesto, es muy bonito. Los instrumentos que utiliza Ángel Aguilar para las canciones son muy bonitos. Es muy bonito. Está todo muy orientado a la música mexicana y ya saben que a mí me gusta mucho la música mexicana. Y
Así se fue dando, poquito a poquito, nos fuimos queriendo, nada estaba. Fíjate que aquí hace como una especie de risa. Es como que mientras ella estaba grabando vio algo o alguien le hizo algo, una cosquilla o algo. Fíjate la pequeña risita aquí, mira. Nos fuimos queriendo, nada Queriendo. ¿Lo escuchaste eso? estaba escrito. Me dicen de todo y que tenga cuidado. Cuidado. ¿Te das cuenta? Es como que los finales y las vocales es como que las hacen muy cerraditas sin mucha articulación o sin mucha vocalización. Cuidado. Como si las dejara ahí. Me he enamorado del equivocado. Me enamora. También va haciendo mucho falsete, ya sabemos muy bien, y lo digo también reacción tras reacción, que a Ángela Aguilar le gusta mucho trabajar sobre el falsete. Tiene un falsete muy filoso y con la cantidad de aire justa como para que no se le corte la voz al hacer el falsete, ¿no? El equivocado me llega con flores y para quererlo me sobran razones. Volvemos a repetir el estribillo, por supuesto, está dentro de su tonalidad. En este caso, toda la canción está dentro de su tonalidad, lo que hace es que la cante tremendamente cómoda. Es una canción que perfectamente puede cantar en vivo sin temor a equivocarse en ningún momento porque está de pe a pa dentro de su rango vocal útil, quiero decir. Estando en sus brazos me siento segura. Aquí, brazos. ¿Te das cuenta, no? Cuando mete vocal fry en medio. Me enamoran todas sus locuras. El equivocado es como ninguno. ¿Tiene derecho a expresarse? Por supuesto que sí, es un artista. El tiempo dirá si se equivocó o no se equivocó o si él es el equivocado, ¿no? Aquí no vamos a juzgar ni su físico, ni vamos a juzgar su vida. No se juzga la vida ni el físico de ningún artista que pasa por el canal. Aquí lo que hablamos es de su técnica vocal. Aquí mucho más no hay para sacar. Está todo correcto dentro de su rango vocal. Mi corazón es el número uno. Y que Las inflexiones que suele hacer Ángela Aguilar. Uno, ¿vale? Este pequeña inflexión, este pequeño riff de poquitas notas allí. el mundo no entiende lo nuestro. Digan lo que digan, él es el correcto. Digan lo que digan. Hay un poquito de flip allí, un sollozo. Otro sello característico de Ángela Aguilar. El equivocado. Otro común denominador que tiene con su papá es el vibrato. Es bastante parecido. A mí me quedó perfecto. Va alejando la voz, va tirándolo como una especie de fade out esa voz. A mí me quedó perfecto. Bueno, suave, muy suavecita. El equivocado. Termina prácticamente cortado como una especie de voz hablada. El equivocado. Ahí queda. Una melodía bonita, por supuesto una letra sin groserías. Puedes estar o no de acuerdo con el mensaje. Ella es una artista y expresa los sentimientos de acuerdo a los acontecimientos de su vida. Y a nivel vocal, tal y como comentábamos, está dentro de su rango vocal de pe a pa. O sea que esta canción en concreto la va a poder cantar en vivo y en directo sin temor a equivocarse. Yo creo que le va a salir exactamente igual que como le ha salido en la grabación de estudios. Chicos, ¿ustedes qué opinan sobre esta canción? Los leo en los comentarios.